Hola, bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Ahora este es el tercer video ya de R y voy a hablar sobre algo que recomiendo a los estudiantes para que se sientan más cómodos con el español y que sientan que ya por fin es algo que es parte de ellos, y es la importancia de la lectura. Creo que cuando hablamos un idioma tenemos que desarrollar dos cosas: cómo aprendemos cosas nuevas, ya sea la gramática o los significados de las palabras, y cómo sentirnos cómodos con el idioma. Creo que son dos procesos diferentes, y para el primero ya les daré recomendaciones después, pero para el segundo, cómo sentirse cómodos, creo que solo hay una recomendación: la lectura. Bien, es muy importante que ustedes lean para sentirse cómodos con el español. Cuando yo pienso en el nivel de los estudiantes, no lo hago en el nivel de conocimiento. Yo observo qué tan cómodos se sienten con el idioma. Y algo que he visto que ayuda mucho a los estudiantes, y que a mí me ha ayudado con el ruso y el francés, que son los idiomas que estudio, es poder leer y vivir la fantasía. Creo que eso es lo bonito de hacer una lectura en voz alta, es vivir la fantasía de hablar el idioma. Es importante fantasear y en algún momento se va a convertir en realidad. ¿Por qué digo que es una fantasía? Yo, por ejemplo, tengo mis revistas en francés y en ruso y no entiendo el 100% a veces de lo que estoy leyendo. A veces sí, a veces no. Hay textos más difíciles que otros, pero cuando yo leo en voz alta, olvido un poco lo que debe significar lo que estoy leyendo y me concentro en la pronunciación y en sentirme francés o ruso, ¿no? Después hay otros ejercicios. Para eso les ayuda la revista R, para aprender nuevas palabras, ya sea a través de la traducción o de la imitación, para que aprendan vocabulario. Pero lo importante es que ustedes se sientan cercanos y que sientan que es posible hablar español con fluidez, que es lo que muchos de ustedes buscan. Entonces, lean en voz alta. No voy a decir que lo tienen que hacer diario, porque cada quien tiene sus propias responsabilidades y a veces no se puede. Y además, yo en los estudiantes he observado que, ya sea que estudian diario o una vez a la semana, la velocidad de avance generalmente es la misma. Entonces, no se preocupen por tener que hacerlo diario, pero cuando lo hagan, háganlo en voz alta, lean en voz alta y hagan un acto performático, un poco como teatro. Lean y exageren sus movimientos. Es como ir al gimnasio. Hablar es un acto motriz y es como el gimnasio, que si tú vas a observar que tus músculos crecen, se vuelven más flexibles o se vuelven más duros para ejercitar movimientos. Es lo mismo con la boca. Entonces, cuando ustedes leen en voz alta, sean 5 o 10 minutos, primero van a observar que se van a cansar y después va a ser algo más natural. Bien, pues es eso. Esa es mi recomendación. Lean cualquier tipo de texto. No tienen que ser una novela, no tienen que leer mucho. Lean el tema que a ustedes les interese y es todo. Si quieren aprender palabras, bueno, ya son otro tipo de cosas las que tienen que hacer. Ya saben que R les va a ayudar con eso, porque tiene subtítulos inteligentes para que ustedes no tengan que ir a un diccionario y después regresar y buscar el párrafo en el que estaban trabajando. Pero bueno, pueden utilizar cualquier texto para hacer este ejercicio de lectura en voz alta, para que se sientan y vivan la fantasía y se acerquen a la realidad de hablar español. Bien, muchas gracias. Ya saben, de RMag, aquí abajo está el link si quieren conocer más acerca de la revista y también adquirir los números. Ya van 3 números. Y bueno, pues nos estaremos viendo en el siguiente video.
Bye, no olviden suscribirse, dejar comentarios y darle que me gusta si es que les gustó el video. Bueno, bye.